la lección Recibir un reino inconmovible. Y el versículo de memoria se encontraba en Hebreos 12:28. Y quiero hacerle la pregunta enseguida. ¿Cuál es el reino inconmovible que recibimos de Jesús? Y quiero que leamos Lucas 17:20 al 21. Lucas 17:20 al 21. Alguien que lo tenga en voz alta, que lo lea. Lucas 17:20 al 21. Preguntando por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. Entre vosotros, en inglés dice adentro de ustedes. Entonces, ¿es este reino un reino diferente que este reino inconmovible? Cuando recibimos el reino de Dios que es inconmovible, ¿qué es lo que hace el reino inconmovible? Entonces, cuando pensamos en el reino inconmovible, pensamos en tiempos estremecedores. ¿Sí o no? Que el mundo está atravesando un zarandeo ahora mismo y que pensamos acaso de que estamos en ese reino que no, del cual no podemos ser sacados de lealtad de Dios. Entonces ahí les mandé el primer párrafo que lo vamos a leer, por favor, en el Youth Instructor. Esto lo traduje porque no está en español. Busqué en español y no lo encontré, pero lo traduje. Vamos a leerlo en voz alta, alguien que lo lea, por favor. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay un remecimiento en nuestras vidas? Alguien en voz alta, el primer párrafo, por favor. Conviértela en la ley de tu vida, de la que ninguna tentación o interés secundario te hará volverte. Honra a Dios, porque Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, no perezca, sino que tenga vida eterna. Como un agente moral y libre y redimido, rescatado por un precio infinito, Dios te llama a afirmar la libertad y emplear tus poderes dados por Dios como un sujeto libre del reino de los cielos. No estés más bajo la esclavitud del pecado, sino como un sujeto leal al Rey de Reyes. Demuestra tu lealtad a Dios. Por medio de Jesucristo, demuestre que usted es digno de la sagrada confianza con la que el Señor lo ha honrado al otorgar su vida y gracia. Debes negarte a estar sujeto al poder del mal. Como soldados de Cristo debemos aceptar deliberada e inteligentemente sus términos de salvación bajo cada circunstancia, apreciar los principios correctos y actuar en consecuencia. La sabiduría divina es ser una lámpara para tus pies. Sed fieles a vosotros mismos, sed fieles a vuestro Dios. Todo lo que pueda ser sacudido será sacudido, pero arraigado y fundamentado en la verdad. Y fundamentado en la verdad, permanecerás con aquellas cosas que no pueden ser sacudidas. La ley de Dios es firme, inalterable, porque es la expresión del carácter de Jehová. Decida que no dé palabra o influencia, arrojará la menor deshonra sobre su autoridad. Ok, entonces vemos algo aquí interesante en este primer párrafo que les envié. Hay unas palabras claves. Cuando la vida nos estremece,
Cuando en América del Sur se habla de que se me movió el piso. Sí. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Y este párrafo tiene unas palabras claves. Es el primer párrafo que les envía a todos ustedes por WhatsApp. Ustedes los tienen allá en Panamá, también se los mandé. ¿Qué palabras les saltan a la vista? A ver, para ponerlas en el tablero. Son verbos, ¿no es cierto? No, hay varias palabras claves. Sabiduría divina. Tremendo. ¿En qué línea fue esa? A ver. Ajá. Casi al final. Ajá, y lo voy a escribir acá de este lado de inconmovible. Sabiduría. Y ella, Elena de White, enfatiza, porque sabemos que a conocimiento e inteligencia, eso es, venimos así de fábrica, pero la sabiduría es de Dios. Sabiduría, y voy a poner aquí divina. ¿Qué otra palabra? Porque ella está aseverando, la vida es así, la vida nos da de todo, la vida ocurre, pero ¿cómo respondemos a ella? Ley de tu vida. Ley de tu vida. Desarrolla, Samuel. De convertir al puro inicio, dice, conviértela en ley de tu vida. Ajá. Ok. Entonces, voy a hacer ley. Lo voy a abreviar. Mi ley. Y voy a señalar de aquí hacia acá. Tenemos recibir el reino inconmovible. Y una cosa es cómo predicamos el evangelio, otra cosa es cómo lo recibimos. Y no importa cómo recibimos el evangelio, debemos entender que la sabiduría divina me conviene en hacerla mi ley. ¿Qué otra palabra salta a la vista? Inteligentemente sus términos de salvación bajo cada circunstancia. Ok. Inteligentemente, ¿qué más? Habla también de un agente moral. ¿Es de mi ley? Principio correcto. Agente moral. Pero voy a escribir aquí moral. Pero Alejandra, tú dijiste otra cosa hace un momento. Inteligentemente sus términos de salvación bajo cada circunstancia. Ajá, cada circunstancia. Ajá, eso era lo que yo quería decir. Cada circunstancia. Hay un versículo que se encuentra lo voy a tener que buscar porque creo que es en Colosenses. A ver, ¿quién lo encuentra primero? Una palabra clave del versículo. El versículo dice, trayendo todo en cautividad. ¿Colosenses cuánto? No lo sabe. Trayendo, bringing into captivity every thought. Ajá, vamos a leerlos. 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5. 2 Corintios. Leo. 10:5, sí, por favor. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ese es el filtro. Entonces, ¿en qué consiste el ser inconmovible? ¿O qué puede ser? Vamos a ver esto. Porque tenemos esto, la raíz
Tenemos esto. O conmovible. Inconmovible. Dos palabras que no se puede mover. ¿Cómo ocurre algo semejante? ¿Qué es lo que no puede moverse? ¿O qué es lo que no puede mudarse? También se utiliza la palabra. ¿Cómo se logra esto? Si algo es, porque la Biblia habla de que mudará el etíope su piel. Puede cambiar el etíope su piel, pero entonces en este caso, en esta instancia, ¿qué es lo que no puede, qué es lo que no cambia? Precisamente estaba yo analizando un poquito que en esta parte que Pablo está tratando de exponer, es decir, ahora incluye la parte humana en cómo va a cooperar para que el reino puede ser inconmovible, porque Dios lo establece con principios eternos, pero el hombre debe de ahora entender de tal manera que debe de cooperar para que el reino se establezca y se afiance en el ser humano, porque el reino de los cielos no es material, sino que es un reino espiritual. El ser humano debe cooperar, caliente. Yo creo que lo que nos cambia es mi forma de pensar, porque recibir el reino inconmovible es la misma comparación de lo que hablábamos del puerto, donde es el puerto. Entonces, mi forma de pensar está compuesta por mis decisiones, mi fe a Cristo, que está dentro, o no, qué es lo que yo pongo en las avenidas del alma, lo que yo permito que entre en mi vida. Entonces, eso va a hacer que pueda tener sabiduría e inteligencia para que bajo diferentes circunstancias mi forma de pensar sea inconmovible. Y ahí es donde yo decido si el reino de Dios está en mí. Ok, yo decido. ¿Por qué? Porque empezaron, ustedes dos empiezan bien, Alejandra y Adolfo. Bueno, es que Empiezan bien y después terminan. Lo que pasa Se me desvían, no se me desvíen. pasa que lo que porque estamos viendo es eso. decido porque tengo libre albedrío, ¿no? Sí, Entonces, por eso digo, yo decido. sí, pero ¿quién decide que es inconmovible? Bueno, son los Dios principios me del reino. invita a su reino en mi vida. Ok, pero entendamos una cosa. Lo que vamos a ver son los resultados. Sí. La Ok. decisión del hombre va a Ahí ser está, posible ahí está. que el reino se establezca eternamente o se puede mudar. Porque entonces la parte que el hombre le toca ahora responder al mensaje de Dios es: debo de decidir vivir moralmente, debo de... Es que la palabra debo no me gusta. Bueno, no me gusta porque eso significa suplicio. Bueno, Y la salvación no es un suplicio. pero cuando nosotros hablamos el castellano, nosotros agregamos palabras. España tiene la culpa. De tal manera que España tiene podamos- una forma de pensar que es bien pagana y limitante Okay. y disfuncional. Sí, yo también no estoy de acuerdo en algunas expresiones, pero para poder entender o enfatizar lo que decimos, yo debo, yo elijo. Pero escucha la palabra, porque hay un asunto aquí clave que es inconmovible y es la libertad. La libertad es la que nos permite a nosotros entender Bajo la libertad, nosotros elegimos. que pase lo que pase, voy a estar bien porque recibo esa libertad que Dios me está dando para pensar, procesar y conectarme atención con la vida verdadera. Y ahí es donde nosotros quedamos un poquito desubicados, porque creemos que debemos, por culpa de España y de Grecia y todo eso, que nos toca y hay que llenar la lista de me porté bien, comí bien, me alimenté, hice ejercicio y todas estas cosas que son buenas. Son elecciones humanas. El problema no es que sean buenas, el problema es cómo nosotros, la perspectiva que le damos. Claro, de algo impuesto o algo. Como una obligación.
como una obligación. Entonces acordémonos los métodos del enemigo, que son miedo, mentiras y coerción. Sin embargo, en libertad Es mejor la elección. podemos entonces procesar todo y decidir por Dios. Entonces, una pregunta. Ajá. ¿Quién decide que el reino sea inconmovible? ¿El ser humano o Dios? Exacto. Esa fue la pregunta. Entonces, Dios establece un reino inconmovible, pero la elección humana le va a permitir. Y por eso escribí acá recibir. Sí, en esa libertad. Dios, el reino de Dios es inconmovible. Porque si estuviera. Pero ¿cómo lo recibo yo? ¿Lo recibo como legalismo, como cosas, como deberes? Deberes en España significa las tareas escolares y todo eso, los deberes. ¿O lo recibo como una oportunidad de diálogo con mi creador? Hablamos de eso cuando. Sí, pero me equivoqué, parece. Cuando hablamos, el pacto eterno, hablamos del antiguo pacto y del nuevo pacto. Entonces, vimos que Dios esperaba cierto requisito del ser humano bajo el antiguo pacto, pero el hombre no cumplió. Correcto. Y entonces Dios dijo, ya no voy a esperar que el hombre cumpla, ahora yo voy a decidir. Correcto. Yo elijo Correcto. establecer un nuevo pacto donde el hombre no tiene que. ¿Por qué? Así es. Así es. En eso se establece el reino. Y entendemos que es un pacto, es el mismo pacto que siempre ha sido. Es el mismo pacto que siempre ha sido. Aunque se titula nuevo y antiguo y nuevo, es el mismo. No ha cambiado. Y por eso otra ratificación de que el reino de Dios es inconmovible. Estamos de acuerdo. Entonces nos toca a nosotros alinearnos con eso, recibirlo en libertad para procesar todo eso. Ok, vamos a seguir con el segundo párrafo. ¿Qué dice, por favor? En voz alta. Tener la obligación de Cristo significa que ha entregado absolutamente todo a Dios. Ok, hay una entrega. Hay una entrega. ¿Qué más? Y has consentido en la guía del Espíritu Santo. A través del don del Espíritu Santo se le dará el poder moral y no solo tendrá los antiguos talentos confiados para el servicio de Dios, sino que su eficiencia se multiplicará enormemente. Ok, la eficiencia se multiplicará. Eficiencia multiplicada. Voy a poner aquí las X de multiplicación. ¿Qué más? La entrega de todos nuestros poderes a Dios significa enormemente. El problema de la vida debilita y corta 1000 luchas con las pasiones del corazón natural. La religión es como un cordón de oro que una de las almas de los jóvenes y ancianos a Cristo. A través de ella, los dispuestos y obedientes son llevados a salvo a través de los caminos oscuros e intricados a la ciudad de Dios. Ok, entonces se nos habla de la religión. ¿Cuál es el papel de la religión? Y ahí lo dice. Es una cuerda que ata a los jóvenes, a los adultos. Es un cordón que nos ata a Dios. Entonces, la lección habla de que Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Y la pregunta es, eso está el día domingo, me parece.
que habla de la sangre de Cristo, que la salvación para los creyentes y todo esto, Hebreos 12, 25 al 29, que el juicio de Dios está por venir, que va a destruir a los enemigos y va a reivindicar a su pueblo y traerá el reino. Entonces, ¿qué está mediando Jesús? ¿Es una transacción legal o está Jesús mediando la solución al problema del pecado, blandiendo la verdad y el amor de tal manera que destruye las mentiras de las mentes humanas y purga los corazones de temor y egoísmo, restaurando las leyes de diseño de Dios para la vida nuevamente en los corazones y mentes de aquellos que confían en Él? Entonces, esta mediación de verdad y amor solidifica la lealtad en los ángeles devotos a Dios, y también cualquier simpatía hacia el enemigo desaparece. Cuando uno dice pobrecito diablo, la tiene dura. Ningún pobrecito. Esa fue su decisión. Y entonces no cedemos al mal, ni a ninguna mentira hacia Dios. La sangre de Cristo que provee salvación, ¿qué significa eso? Corpúsculos rojos, significa eso, cuerpos rojos o pago de sangre. ¿Qué significa? ¿Qué rol juega la sangre de Cristo? Y esto va a entenderse dependiendo con los anteojos que tengamos. Porque hay una metáfora, ¿no? Pero ¿cómo lo utilizamos? A ver, díganme algo. Una transfusión de sangre. Ok, continuamos con la metáfora. Hay una transfusión de vida. Porque en la sangre, de acuerdo a Levítico 17, allí en la sangre va la vida. ¿Verdad? Esto es ley de diseño. Atención, ley de diseño. Entonces, ahora, la perspectiva pagana es que la sangre no representa vida, sino muerte. ¿Se dan cuenta? Representa muerte para pagar una penalidad. Entonces, muchas personas hablan de que Cristo murió, su sangre cubre, paga, y recibimos un corazón nuevo, un buen espíritu, pero o están diciendo que ese sacrificio de Jesús pagó la pena de muerte a Dios para que Dios no nos matara. ¿Ven la diferencia? Entonces quedamos con unas medias verdades y sutiles que realmente nos afectan. Derriban esto, la inconmovibilidad del reino de Dios. Porque definitivamente si hay que aplacar al Dios verdadero, entonces, ¿qué tipo de Dios es? ¿Para qué necesita Dios un sacrificio de sangre? ¿O cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que realmente está buscando? Que es nuestros corazones, ¿verdad? Es interesante todo el lenguaje y la simbología que se usa, porque muchas veces nosotros usamos expresiones cuando hacemos nuestra oración, decimos, cúbrenos por la sangre de Cristo, pero ¿en qué sentido? En la sangre en que somos pecadores y entonces Él que cubre su sangre limpia nuestro pecado, o su sangre nos da vida. Entonces, ¿en qué sentido lo decimos, no? Ahora, cuando se establece el santuario, Dios dice que al derramar la sangre de un cordero, todo el pueblo hebreo entendía que por su pecado se derramaba la sangre de ese cordero. Pero para Dios en su cosmovisión, no. Esa sangre les daba
tiempo y oportunidad de vida para ellos, para que no muriesen. Entonces la sangre era alargar la vida al individuo, pero para el individuo era causar la muerte. Entonces ese es un problema que tenemos hasta el día de hoy. Entonces todo depende cómo entendemos el evangelio, cómo entendemos el reino de Dios, cómo entendemos el santuario. Entonces de eso nos trae tranquilidad, paz, y nos pone en, como dices tú, la religión, que es religa al hombre nuevamente a contactarse con Dios, de tal manera que el hombre tiene paz, tiene tranquilidad, su conciencia está tranquilo porque conoce ahora con quién se relaciona. Entonces eso es algo interesante, porque el reino, dice Jesús, es espiritual. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, y el ser humano no entendía qué es lo que Jesús decía, pero él dice, yo soy el reino, y yo he venido para que ahora se establezca mi reino, no como ellos esperaban que se estableciera el reino de Jesús, que derrocara a los romanos, que destruyera a los que lo tenían cautivo. Jesús dice, no, el reino es algo que tiene que suceder en la mente del ser humano. Correcto. Y una de las razones, o la razón principal del santuario, Dios le dijo a Moisés, yo quiero tabernacular, quiero morar, quiero hacer vida con ustedes. Sí. Porque es cuando uno hace vida con una persona y uno se da cuenta realmente quién es. Y España nos enseñó, una cosa es verla venir y otra cosa es platicar con ella. Es lo mismo, es lo mismo. Dios sabe que Él es infinito y nosotros somos seres mortales. Entonces nos da el santuario para, metafóricamente, ahí está la ilustración, para metafóricamente tener una idea a un pueblo de Israel que no le era permitido pensar. Entonces, ok, juicio, la destrucción de sus enemigos. Vamos a ver las ideas de juicio expresadas en ese párrafo. ¿Qué destruye a los enemigos de Dios? Piensen bien, no hablen todavía, no digan lo contrario necesariamente, pero piensen bien. ¿Qué es lo que destruye a los enemigos de Dios? Entonces, porque el tipo de juicio que está siendo descrito sería infligido por el juez, o sea, de que Dios llega a ser la fuente de dolor y sufrimiento. Propia decisión. Ok, sus propias decisiones. Desarrolla, por favor. Porque Dios no ejerce un juicio. Más alto, por favor. Dios no, el hombre mismo dicta su sentencia de acuerdo a su decisión, de acuerdo a su uso de su inteligencia, ¿no? Que Dios le da, de acuerdo al uso de su libertad. Ajá. Entonces simplemente respeta lo que cada ser humano ha decidido. Ok, Dios respeta la decisión de la persona. Ok. Entonces, no es que Dios sentencia, la misma persona se sentencia a sí mismo. Ok, pero ¿de qué manera se manifiesta esto? Porque yo creo que si lo entendemos, va a ser más fácil. Adolfo, ibas a decir algo. Sí, Dale en voz alta para que haya. Sí, hay un texto que yo entiendo cómo se ejerce el juicio. Me gustaría leerlo. Dice, el que cree, él no es condenado, pero el que no cree ya es condenado por no haber creído en el Hijo del Hombre unigénito de Dios. Entonces, ¿en qué se establece el juicio? Juicio nosotros lo vemos como tiempo y oportunidad. Dios le permite a la raza humana conocer el Evangelio de tal manera que el hombre elija ahora entregar su pecado o entregarse a Dios de tal manera que él toma el pecado como lo establece el santuario. El sacerdote recibe la sangre que expía el pecado, y eso lo toma el cordero o lo toma el sumo sacerdote para que el hombre quede libre de su condenación. Pero si el hombre rechaza al cordero, entonces el hombre se queda con su pecado. Y el pecado es el que lo destruye. Por eso Juan dice que la paga del pecado es la muerte. Ok. Empiezas bien. Tiene que ver con la palabra juicio.
La palabra juicio tiene una connotación ¿Llegan? de diagnóstico. Cuando usted va a donde un médico, el médico va a emitir un juicio. Pero este es un juicio de estado de situación. Acordémonos que este es un proceso que está ocurriendo. La ejecución es más adelante. Sí, pero el texto que leemos todo, conocemos, es Juan 3:16. Ahí se establece el ¿Correcto? Entonces dice ahí, porque tanto amó Dios al mundo que dio a Jesús su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida Y eso abundante. tiene que ver con esto. ¿Sí? ¿Cómo recibo? Juan 3:16. ¿Cómo entiendo yo el evangelio? ¿Cómo lo recibo? Ahora, la parte de la condenación, ¿por qué el hombre es sentenciado a muerte? Es por rechazar al Cordero. Es por decidir, pero y por eso es que quería hablar de la comprensión de juicio, porque tenemos la oportunidad de decidir si me mantengo conectado con la vida verdadera o no. Esa es mi prerrogativa que Dios me da en libertad. Y dependiendo de eso, si yo actúo en el conocimiento del evangelio, entonces los resultados se darán. Samuel. Tienes el micrófono apagado, creo. Perdón. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, confianza. Cuando voy al juicio, el juicio lo entendemos todavía a esta altura como algo negativo, como un momento de tristeza y de acabose y de fatalidad. Miedo. Miedo, cuando en el origen, el original, en la semántica de esta palabra, de juicio, tiene que ver con confianza, ¿sí? Entonces, lo dice aquí el apóstol, acerquémonos confiadamente. Ahí está la semántica, el origen del juicio. El juicio es para darme una seguridad de salvación, no es de perdición. Acerquémonos confiadamente. O sea, Pablo, primero lo dijo Jesús. Primero, el adiós de Jesús a sus apóstoles fue: permanezcan en mí. Juan capítulo 15, la última lección que Jesús les dio a sus discípulos, mientras ellos estaban arguyendo que yo quiero ser el primero en el reino y todas estas cosas. Juan registra que Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Permanezcan en mí, permanezcan en mí. Entonces Pablo lo dice más adelante, aquí. Acerquémonos pues confiadamente. Cuando uno va al doctor, bueno, es más fácil porque uno dice, él sabe más, él es el especialista. Así que yo voy a hacer caso a todo lo que él me dice. Sí, doctor, me voy a portar bien. ¿Cuánto más a nuestro Creador? ¿Cuánto más a nuestro Creador? Entonces, el asunto aquí es, ¿permanezco o no? Esta es la decisión a la hora de recibir el evangelio. Permanezco, lo voy a poner en símbolo de interrogación. Permanezco o no unido a la vid verdadera. Porque dependiendo de eso, de acuerdo al juicio que me hace el doctor y que yo estoy viendo los resultados, entonces yo voy a él, la fuente de todo lo que es eterno y verdadero. Entonces, Juan 17:3 que dice: esta es la vida eterna. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Verdad? Ok, entonces, iba a decir algo. Sí, solo que entender que, como dijo Samuel, el juicio que Dios hace puede tener una connotación positiva para el que conoce a Dios, pero para el que no conoce a Dios tiene una connotación negativa, porque sabe
que está desechando tiempo y oportunidad, como Pedro dice, Dios no retiene no Muy tiene bien. por tardanza sus promesas, dice él. Ok, voy a escribir aquí, conozco. Conozco, y aquí vamos a abrir el compás. Conozco. ¿Cómo sé que conozco a Dios? ¿Y qué qué con los que no lo conocen? Samuel, que fue misionero en Turquía, en Egipto y en los lugares musulmanes, y no dice, Terrible. ¿cómo va a salvar a Dios a los musulmanes? Y nos acordamos de dos cosas. Nuestro Creador camina al lado de sus hijos del inicio, lo voy a hacer al revés. Y lo llama. A veces llevamos vidas paralelas. Lo ideal es lo que dice la lección, que vivamos su vida. Varias citas del Espíritu decía que vivimos la vida de Dios. Eso se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro. Entonces, ¿cómo conozco yo al Señor si no estoy en una sociedad judeocristiana? De muchas maneras, ¿no? La Biblia habla que Dios se manifiesta a través de la naturaleza. Para los hombres que no tienen conocimiento bíblico o que nunca fueron expuestos, ellos se relacionan a Dios por la naturaleza. La naturaleza, su segundo libro. También a través de la moral. Dios habla a través de la moral y ellos tienen unos principios morales, aunque no conocen la Biblia, pero aplican eso. Yo un día estaba en un seminario, creo alguien compartió algo, dijo la persona, muchos decían que todos iban a ser juzgados bajo la ley, entonces el pastor se levantó. No, para los que tienen conocimiento serán juzgados bajo ese principio, pero hay personas que nunca conocieron a Dios y van a ser juzgados y estarán en el cielo. Y dijo él, voy a hacer un ejemplo, hay unas junglas aún todavía en el África, en Brasil, en Amazonas, donde hay gente que no conoce a la civilización. Y cuando tú llegas ahí, estás en peligro, porque ellos se protegen. Entonces, pero ellos no se hacen daño entre sí, pero a los extranjeros sí se protejan y ellos, si es capaz hasta de desgarrarte si tú te metes en esas zonas. La pregunta es, ¿cómo Dios va a juzgar a ese tipo de tribus que no tienen conocimiento de la civilización? Entonces él dice, en su mente hay moral y código de principio. Yo debo proteger a mi mamá, a mis hijos, a mi familia, pero a los que son extraños yo debo de reaccionar. Entonces Dios dice, ¿cómo ellos se basan en eso? Son principios moral, ética, en la cual Dios va a juzgar a ellos según el conocimiento. Entonces, como dices tú, hay musulmanes que son personas que tienen la intención de querer servir a un Dios, pero a veces por cultura o por la manera como se les enseñó son agresivos hacia los cristianos, porque dicen, no, ustedes son herejes y ustedes no están haciendo la voluntad de Dios, pero en su código moral. Ok, tú estás haciendo referencia a alguien que lea Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11. Sí. Muy bien, Adolfo, porque eso es lo que dice, esto lo dijo el hombre más sabio del mundo, dijo lo siguiente, Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Qué más? Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Y ha puesto qué cosa? Eternidad. Eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué más? Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Sin que alcance el hombre a entender. Y lo que el hombre más sabio del mundo está plasmando aquí es que todos, como somos hijos de él, respondemos a él. Aún de diseño. Por ley de diseño, lo conozcamos, lo comprendamos, voy a usar la palabra comprender, o no, como lo hayamos recibido, o no. Él nos está llamando. Ahora, esto es interesante porque decimos nosotros, bueno, pero si le dieron el evangelio indebidamente, ¿qué pasa allí? No es justo.
para nuestra manera de hacer el juicio es injusto y es egoísta. Pero como Dios hace el juicio, Él escudriña y conoce el corazón y las intenciones y por qué el ser humano reacciona así. Entonces, Él no es egoístamente de juzgar a alguien sin Ok, darle un punto. y vemos, yo me acuerdo cuando cayó el muro de Berlín. Yo tengo un amigo que es de berlinés oriental. Y yo lo fui a visitar y yo le pregunté, ¿cómo fue esto cuando cayó el muro? Y entonces me dijo, tú sabes lo que es, Víctor, que un día tú te despiertas y todo lo que tú creías, todo lo que tú conocías, viene alguien y te dice que es falso. ¿Tú te imaginas eso? Y yo me quedé pensando, porque entonces la lección me está diciendo, eso no tiene que ser así cuando yo conozco al Señor. Porque todo lo que Él dice es consistente y es verdadero. Sí, confiable. Es confiable. Lo entienda yo o no, en este momento, en este lugar, es confiable. Y por eso, al yo recibir el Evangelio, me conviene mantenerme conectado a Él y aprender de Él. Escudriñar su palabra, ir a la naturaleza y rodearme de amigos que me dicen, ¿estás bien? Te noto así. ¿Qué necesitas? Vamos a orar. Y tenemos una ventaja todavía. Ahora, el ser humano no solamente queda en su decisión elegir, porque Jesús dijo, yo me voy, pero voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, y Él los va a guiar. Él les recordará. Entonces, Cristo se va al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué se va Jesús al cielo? La respuesta es fácil. ¿Por qué se va Jesús al cielo? Ajá. Dices, porque si yo no voy... ¿Cuál es la raíz de la partida de Jesús? Bueno, Jesús que Jesús no me quiero equivocar. No te quieres equivocar. En voz alta, por favor, para que lo escuchen en Panamá. Si me equivoco, aprendo. Jesús no podía estar quedó en un cuerpo. Ok, que estaba limitado. ¿Pero por qué se va? Ustedes se van a sorprender de la respuesta, pero quiero que piensen. ¿Por qué se va Jesús? Porque para que venga el Espíritu Santo. Para que viniera el Espíritu Santo, caliente, más tibio. A ver. A ver, Samuel. Ya había cumplido su misión. Ya había cumplido la misión, o sea que cumplió. Chao, No, estaba comenzando la misión. Empezaba la misión. Estaba A ver. comenzando sí, estaba terminando aquí, pero iba a comenzar la misión, ¿no? En el cielo. Ok, Samuel. Él quiere morar con nosotros eternamente como se planificó desde un inicio de la eternidad. Más caliente. Hay una sola razón. Pero y si lo entendemos, nos vamos a dar cuenta por qué nos conviene hacer a nosotros mismos lo mismo. ¿Por qué se va Jesús? ¿Por qué tenemos viajes de negocio con nuestras familias? Y le decimos a nuestros hijos, yo voy a volver, pero me tengo que ir. Y es un momento desgarrador para ambas partes. ¿Por qué lo hacemos? Porque es necesario. A veces es necesario. Si yo tengo una misión en otro lado, tengo que irme, aunque tenga que dejar mi familia. ¿No? Entonces, bueno, yo no entiendo. No quiero justificación, pero quiero la raíz. A ver, Samuel, dale. Si no me voy, no puedo volver. Más caliente. Es por amor. La palabra es amor. Por amor se fue Jesús. Entiendo yo que Jesús me amó tanto que para poder volver a llevarme con él,
tuvo que partir. Claro, y también tenemos que ver que en el rol de la divinidad para poder restaurar el hombre, hay ciertos roles que cumple. El plan de salvación debía ejecutarse, Sí, entonces, debía entrar en acción y parte era, vas tú. Después, cumplas tú cierta cumples parte. la parte y después Sigues viene el alguien otro rol. que va a estar con cada uno de mis hijos. Porque la lección de la semana pasada hablábamos, bueno, ya no la semana pasada, ya hace varias semanas, cuando Pablo comienza y dice que cuando Jesús fue entronizado, una vez que él vuelve de dar la vida y de volver a tomar la vida, él vuelve y es entronizado y es exaltado y a él se le da todo el reino que él tenía desde la eternidad, pero ahora se le vuelve a restituir de eso que él, dice Pablo, que desechó para poder ser siervo. Quiero que, sí, muy bien. Entonces Jesús ahora recibe el reino que conquistó porque arrebató al ser humano, a Satanás de la esclavitud, recobra que él, ¿cómo se puede decir eso? Ratifica que él es el dueño de la creación. Ratifica que él es dueño de la creación, ¿cómo Sí. no? Entonces hay muchas cosas que Jesús en ese rol que vuelve él al cielo, ahora retoma, porque ahora Pablo dice, no, los salmos dicen, a él también se les dado hacer juicio. Entonces Jesús ahora es el juicio, es el juez, es el creador, es el redentor, es el abogado, él es intercesor, es el sumo sacerdote. Entonces todos esos atributos que a veces nosotros pensábamos que lo tenía el Padre, se lo da Jesús. Entonces, como tú dices, por amor a la raza humana, él asume todos esos roles para poder, dice Pablo, para que pueda, como dice, cuando poder entender, convivir o las necesidades del ser humano. Claro, Entonces Jesús cumple. ejemplificar. Pero ahora el Espíritu Santo cumple un rol más, que es tener el privilegio de poder estar en todos los corazones. El Espíritu Santo cumple su función, atención, no un rol más, sino su función. Sí. Y la función del Espíritu Santo es diferente a la función del Padre y que es diferente a la función del Hijo. Todo con Entonces, la intención de redimir al hombre. Y todo por amor. Pero antes de ir al cielo, ¿qué hace Jesús? Que antes de ir al cielo y estar registrado en la Biblia, no, o sea, porque acuérdense que él tenía que ascender y mostrarse al Padre, ¿no? Y decir, Padre, aquí es cumplido con el cometido, con el plan de salvación, he hecho mi función, pero ¿qué hace él? Prepara. ¿Ah? Prepara. Prepara, ese más adelante, un poquito más antes de mostrarse al Padre. Bueno, Juan 15. Lorena, ¿qué cosa? Juan 15 les hace un llamado a permanecer en él. Sí. No, estoy hablando del día de la resurrección. Se muestra también Ok. ¿Se muestra a quiénes? a sus discípulos. Se muestra a sus discípulos. ¿A quién se muestra específicamente? A su madre. A una mujer. María A Magdalena. una mujer rechazada por la sociedad. Fíjense en este detalle, que grita amor, perdón, sanidad, transformación y eternidad. Se muestra A María de Magdalena. a María y le dice, yo me tengo que ir, pero antes de irme, por favor, ¿no? Ve y dile a los demás. Bueno, pero muchas cosas que hay muchas cosas porque Jesús, después que resucita, él se queda 40 días todavía con los discípulos en la tierra. Y Porque- después que regresa, entonces él, después de eso es que hace Ahora, el una vez que él interín. ascienda en el monte de los olivos, cuando están reunidos los discípulos, y se le aparecen los dos ángeles para consolarlos a ellos, o sea, él se va y Y dice, quiero llamarles a la atención, quiero usar el ejemplo porque eso es lo que hace, él contribuye, él ratifica
su inconmovibilidad. Yo soy el mismo antes, yo soy el mismo creador que te hizo y yo soy el mismo creador que te atiende. Permíteme atenderte. María estaba desconsolada, fue a hacer su oficio y queda asustada, triste, porque ella no puede en muerte atender a su Redentor. Y desconsolado, el Rey del Universo le dice, María, la llama por su nombre, la consuela antes de ir al Padre. Pensemos en esto, así es mi Dios, así es mi Creador, así es mi Redentor. Y eso me hace a mí inconmovible La seguridad. cuando Él me infunde seguridad, estabilidad, cuando me infunde amor. Como yo lo comprendo. María no lo entendía y en ese momento lo comprendió. Ahora, Víctor, tenemos una gran desventaja o ventaja, podríamos decir, no sé cómo llamarlo, porque como dijo Jesús al que incrédulo, que no quería creer, le dijo, pues dichosos los que no vieron ni oyeron, pero creyeron. Entonces, María vio a Jesús, los discípulos vieron a Jesús, vieron todos esos acontecimientos y sin embargo dudaron, pero Jesús vino personalmente y los confortó, les aseguró que era una realidad su resurrección. Ahora nosotros que vivimos en esta época, todas esas cosas son historias del pasado, no lo vimos. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo nosotros llegamos a... Espérate, que te estás condenando. Espérate. Termina. La pregunta que quiero es, ¿en qué tenemos la seguridad de que el reino se puede establecer y mantenernos firmes o inconmovibles? Entonces, Okay. son varias cosas, por eso yo decía que en la primera parte, el ser humano debe de elegir. Bueno, ya no usa la palabra debe. El ser humano tiene que elegir recibir el mensaje del evangelio. El ser humano tiene la oportunidad de recibir el evangelio de una manera que le permite en libertad decidir. Ok, pero quiero ir más atrás a lo que tú dijiste de que ellos conocieron al Señor y todo eso, y que la tienen quizás más fácil porque lo vieron de primera. Que puedan tener ventaja que pueden tener ventaja o desventaja. Nosotros, probablemente. Bueno, hay Juan capítulo 17 dice que todos estamos en el mismo plano, porque ahí Jesús especifica al Padre en su oración. Él intercede por todos los que lo conocerán a través de ellos que lo han conocido. Y ahí venimos nosotros incluidos. Sí. Y yo entiendo eso porque incluso Pablo dice que todos los que creemos somos descendientes de Abraham, porque Abraham creyó por fe. Aunque Abraham también tuvo experiencias vívidas con Dios, por ejemplo, cuando él hace los sacrificios y Dios pasa un fuego en medio de sus animales. O sea, hay experiencias que vemos en la vida de Abraham. Quizás... Ok, pero estás haciendo eco de la palabra de Dios. O sea, porque es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, porque tiene la verdad, presenta la verdad. Y cuando nos alineamos con la verdad, estamos conociendo al autor de la verdad y su carácter. Y yo no quiero justificarme, lo único que quiero decir es de que el rol que tenemos ahora es el del Espíritu Santo. Él es el que también nos ayuda a poder entender, comprender, relacionarnos con Dios, aunque no lo hemos visto. Porque muchas veces nos quedamos en la parte humana, decimos, yo debo elegir, mi elección, tengo que orar, tengo que sí, hacer... pero yo estoy muy seguro que cada uno de nosotros aquí ha sentido la presencia de Dios en su vida. Quizás en ese momento usted no lo realizó, no lo comprendió. Quizás le tomó un día, un tiempito, pero usted sabe. Pasa mucho tiempo y uno dice, no, esto tuvo que... Y esto fue Dios. Sí, la semana pasada hablamos un poco de esto y la ventaja que nosotros tenemos... Más alto. La ventaja que nosotros tenemos, Adolfo, es que nosotros
al ver el cumplimiento de profecía, al ver la historia, al ver tantos ejemplos en la Evidencias. Biblia, son ejemplos que afirman nuestra fe. Y sumado a nuestras propias experiencias y encuentros con Dios, entonces eso nos permite crecer y mantenernos aferrados a la vida, porque eso, digamos, son como vitaminas. Sí, sí, Para- son no me sale la palabra, pero como pruebas ajá, que nos energizan, energizan y nos mantienen. que nos mantienen avivados Sí, en el son espíritu. evidencias que nos convencen por sí mismos de que estamos en el camino. Y en el Pentecostés se mostraron como lenguas de fuego, ¿no? Que es son las mismas lenguas de fuego en el desierto con Moisés. Y por eso la zarza no se consumía. Porque no es un fuego consumidor para el que está con Dios. O sea, estaban todos reunidos unánimes y cada uno tenía una lengua de fuego. ¿Por qué no se consumió el edificio? Por la misma razón. Porque sí. Ahora, el fuego consumidor de Dios, su presencia, incomoda al que no está interesado a estar conectado con Él. Y que por decisión propia se aleja de la fuente de vida. Vemos eso. Entonces, a ver, quiero que vayamos rápidamente. O sea, los párrafos que le mandé son contundentes, pero quiero hablar acerca de el templo. A ver, el párrafo creo que vamos a ir terminando con este párrafo. ¿La familia humana? No. Somos el gran edificio de Dios. Ese que se encuentra en los manuscritos, el segundo, ese párrafo se lo mandé. Somos el gran edificio de Dios. Alguien que lo lea en voz alta. Somos el gran edificio de Dios. Ajá. Cada trazo, cada piedra puesta en el edificio es solo una parte del todo. Cada obrero debe convertirse en lo que Dios diseña, que debe ser al construir su propia vida con sus obras puras, nobles y rectas, para que al final pueda ser una estructura simétrica, un templo justo, honrado por Dios y el hombre. Dios debe estar en esta obra. Vosotros sois la cría de Dios, sois el edificio de Dios. A través de ti, Él ha obrado y obrará para honrar su nombre, confiando en ti estas grandes responsabilidades. Somos obreros juntos con Dios, y Dios nos usaría a usted y a mí y a cada individuo que se dedica a su servicio. Cada uno debe pararse en su atalaya y escuchar atentamente lo que el Espíritu tiene que decir, porque cada palabra y cada acto deja una huella, no solo en nuestros personajes, sino en los caracteres de otros individuos en la obra. Ok, somos el gran edificio de Dios. Cada piedra puesta en el edificio es solo una parte del todo. Y esto, cuando vemos cómo fue edificado el santuario, el trabajo se hacía en la cantera. La madera se trabajaba en el bosque. Y cuando se iba al lugar de la edificación, entonces todo se acomodaba, todo se emparejaba y todo cabía. No había problema de cincelazo por aquí, por allá, porque todo estaba bien trabajado. Y lo que la sierva del Señor está diciendo aquí es claro. Dios está haciendo una obra en nuestras vidas y nos está preparando para la eternidad. Estamos viviendo en eternidad ahora mismo. Unos mucho más tempranos que otros. Y por eso nos toca a nosotros ser longánimes con el prójimo. Porque eras una vez alguien fue longánime conmigo. Alguien fue longánime con usted. Entonces, ¿quién soy yo para meter una zancadilla y decir tú te lo mereces?
o el dedo de Dios. Caeríamos en lo mismo que cayeron los judíos, en abrogarse ese juicio ejecutorio. Como los amigos de Job, Como los amigos de Job, te portaste mal y te cayó. te lo merecía. Así que eso es, y todas estas cosas, y la narrativa que hemos heredado de España, Grecia, Roma, todo esto, ¿no? Juzgamos egoístamente. Entonces, y juzgamos de una forma ejecutiva y no de diagnóstico. No decimos, estás bien hoy, vamos a orar. Decimos, cogiste tu merecido. O como decía una tía mía, coge y ve por más. No, y lo triste que le imputamos esa acción a Dios. Y al hacerlo se lo imputamos a Dios. Porque estamos representando su carácter. Aquí lo dice, cualquier cosa que hacemos es una semilla que se siembra en la vida de otros que pueden dar evidencias para... Lo leíste, Adolfo. Cada palabra y acto deja una huella, no solo en nuestros personajes, sino en los caracteres de otros involucrados en la obra. ¿Estoy siendo yo piedra de tropiezo del prójimo? ¿O estoy lanzándoles el salvavidas? O somos trigo o somos cizaña. Estoy emitiendo juicio de quién es trigo y quién es cizaña antes de la cosecha. Muchos de esos aciertos, ¿no? Entonces, voy a ir al último párrafo, el último párrafo que les envié. La última parte de ese párrafo dice, la verdadera piedad se distinguirá claramente de la apariencia y el oropel de la misma. La paja como una nube será transportada por el viento. Todos los que asumen los adornos del santuario, pero no están vestidos con la justicia de Cristo, aparecerán en la vergüenza de su propia desnudez. Y lo que ella está diciendo aquí es algo tan sencillo como no hay de qué preocuparse. Cada persona va a demostrar si ama a Dios de verdad con todo su ser, o si no, o lo contrario. Entonces, no hay nada que temer. Y si nos mantenemos conectados a la vid verdadera, entonces vamos a formar parte de ese reino inconmovible. Y esta semana es esto lo que hemos estudiado. El Monte Sión. El cielo y la tierra se van a remecer. Nuestro agradecimiento a esa salvación asegurada. Entonces, me queda preguntarme a mí, creo yo y profeso y comparto en mi círculo de influencia ese reino inconmovible o comparto un reino cuestionable. Eso depende de cómo estamos nosotros. Precisamente, si estoy conectado a la vida verdadera, naturalmente se va a manifestar su espíritu. Naturalmente. Si no estoy conectado a la vida verdadera, los frutos se verán de la misma manera. Y no solo como estamos conectados, yo pienso que la mayoría de nosotros reaccionamos según cómo entendemos o nos relacionamos con Dios. ¿Ok? Y en la medida en que estamos en este sendero hacia el cielo, soy paciente yo con el que está cansado, que está caminando al lado mío, que se cayó. ¿Corro yo a socorrer al necesitado o lo abandono? Está un paso más atrás de la comprensión. El que viene detrás, le aviso, acá hay un bache, acá hay un hueco, acá hay una peña, o acá hay agua. Y de esa manera demuestro y comparto ese reino inconmovible.
Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Padre de amor, en este momento, aquí estamos un grupo de tus hijos agradeciéndote el privilegio no solamente de conocerte, Señor, sino de compartir este reino inconmovible en nuestro círculo de influencia. Te pedimos que en esta semana lo hagamos de una forma que pueda ser bien recibida. Señor, que tú continúes guiándonos en este sendero al cielo. Con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias por conectarse todo el mundo. Nos vemos el otro sábado. Dios los bendiga.